Buenas noches, amados hermanos. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 11 y que tiene que ver con la fe, ¿no es cierto? Donde nos dice que la fe es la certeza, ¿no es cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, tiene la misión de educar a su pueblo, hacerlo inteligente, sabio. Y por mucho tiempo el pueblo de Dios es un pueblo que ha sido reacio a la enseñanza. Yo siempre digo un versículo que se encuentra ahí en Proverbios capítulo 5, donde hay un varón que entra como en un conflicto, que se queja y lo dice de la siguiente manera: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no incliné mi oído o no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, y en casi todo mal he estado en medio de la congregación y de la sociedad. Es un lamento fuerte que se escucha en la palabra de Dios y tiene que ver con el menospreciar la reprensión, el no escuchar el consejo, no inclinar el oído a la instrucción, no tener un oído dócil a la enseñanza. Y el pueblo de Dios ha sido carente y por eso ha caído siempre en muchos mitos. Con respecto a la fe, yo recuerdo que en mis comienzos, a mis 19 años, cuando llegué, las personas tenían una concepción de lo que era la fe y, y con la inminencia de la venida del Señor, hablando en términos bíblicos, algunos decían, bueno, ¿para qué yo voy a seguir estudiando? Sería una falta de fe, voy a entregarme a las cosas de Dios solamente. Y habían algunas actitudes irresponsables de personas que se entregaban a la vagancia, a no hacer nada bajo el concepto de que así se vivía por la fe. Dese cuenta usted, una irresponsabilidad mayúscula. Y yo quiero entonces en esta tarde destacar algunas palabras que están dentro de este capítulo 11 y que hablan de la fe. Hoy estamos en tiempos en que alguien podría asociar, y de hecho he conversado con hermanos y personas, eh, a la fe, pero la podría asociar a cosas o actitudes irresponsables, como muchas veces no usar una máscara para cubrirse de los virus, de los microbios. Nosotros debemos separar, y bajo la luz de la palabra de Dios y algunos versículos que vamos a analizar, vamos a tener que hacer una separación entre qué es lo que es la fe y qué es lo que podría ser una actitud irresponsable. Y separar qué es lo que es la fe y también qué es lo que son normas de salubridad, ¿ok? O normas de higiene, que nos permiten una mejor vida, que nos permiten, en el fondo, tener un cuerpo mejor, con más fuerzas, y, y no ser un motivo de que las cosas sean, haya enfermedad, perdón, en nuestras vidas, y ser un motivo de preocupación y de dolor dentro de nuestro entorno. Entonces debemos separar las cosas y voy a ir leyendo algunos versículos y me voy a ir deteniendo en algunas palabras, amados hermanos. Por ejemplo, en el verso 3 del capítulo 11 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces lo primero que podemos encontrar a ver acá es que nuestra fe se tiene que encontrar basada
en la palabra de Dios. Nuestra fe no es una fe irracional como el mundo, que cree en supersticiones, que cree en la Virgencita tanto. No, nuestra fe tiene un fundamento y es una fe de índole racional, que está de acuerdo a la cordura, que está en comunicación con la inteligencia y con la sabiduría divina. Luego nosotros encontramos en el verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces empezamos a encontrar de que nuestra fe tiene relación, con nuestra forma de relacionarnos con el Señor, ¿no es cierto? Y qué tipo de sacrificio estamos dando al Señor, ¿ya? Una fe respaldada entonces en la palabra de Dios, donde seguramente los padres le comunicaron a Abel que el sacrificio tendría que ser, ¿no es cierto?, un animalito, un corderito, símbolo de lo que hizo Cristo. Y Caín, en su tesudez, él quiso hacer las cosas a su manera, no bíblicamente, entonces agradó más a Dios lo que estaba conforme a la palabra de Dios, que fue el sacrificio que hizo Abel. Amén. Y después nosotros yéndonos al versículo 5, hablando de Enoc, que fue traspuesto, ¿no es cierto?, para no ver muerte, dice que Enoc antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la fe sigue relacionándose con una relación íntima con Dios, ¿ya? Si uno se devuelve unos versículos al versículo 10, verso 35, ahí un poquito más atrás, dice, para que no perdáis, ¿ya?, pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la fe tiene relación, porque está hablando del contexto de la fe, tiene con el hacer la voluntad de Dios. Y luego dice en el verso 38 del capítulo 10, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces empezamos a encontrar conceptos como la voluntad de Dios, como estar en conexión con la voluntad de Dios. Aquí no está hablando de la fe de cosas triviales, de lo que yo creo que es más fe, o cómo yo demuestro que yo tengo más fe que otro, porque esto no tiene que ver con andar comparándose con los demás. Esto tiene que ver con mi relación íntima con Dios, cómo yo asumo las verdades, la propuesta de Dios para mi vida, que es para vida, que es para bendición, que es para llevar una vida plena, lejos del dolor, una vida de prosperidad, un shalom, como dicen los judíos. Luego uno va introduciéndose aquí, volviendo al capítulo 11, en el verso 6, y uno se encuentra con cuando empieza a hablar, a definir la fe en el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer que le hay, tiene que creer de que la palabra de Dios está inspirada por Dios y por tanto yo la creo. O sea, cuando yo creo que Dios existe, yo creo que la palabra de Dios es tan real como el Dios en el cual yo creo, ¿no es cierto? Y luego dice, tiene que creer de que Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe vuelve a estar relacionada a este concepto de buscar a Dios. Yo te creo, Dios. Yo acciono conforme a lo que tú me demandas, ¿ya? Y luego empezamos a encontrar en el verso 8 ejemplos de fe. Estamos dentro del contexto de fe, para que nosotros empecemos a separar lo que yo creo de la fe, muchas veces supersticiones o asociaciones con cosas que no tienen cosa alguna que ver con lo que Dios trata de enseñarnos.
Por ejemplo, vamos al verso 8 del capítulo 11, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, encontramos a la fe que está ligada a la obediencia. Abraham nos dice que llegó y se mandó a cambiar. Y dice, me voy de aquí, encuentro que las cosas no están yendo bien. No. Dios le dijo, deja tu parentela, porque es un ambiente pagano, y yo te voy a llevar a una tierra donde te voy a bendecir. Y desde ahí te voy a proyectar al mundo. Y él creyó a ese llamado de Dios. No fue algo supersticioso, a una creencia personal. Fue a un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios y la obediencia a ese llamado, eso es fe para Dios. Luego, vamos avanzando, ¿no es cierto?, para dejar asentado este concepto, y nosotros podemos llegar al verso 10, donde nos plantea lo siguiente, que el mismo Abraham habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, ¿ah?, con sus hijos. Y el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperar. Porque uno podría decir, yo soy una persona de fe, pero la ciudad que yo espero quizás tiene fundamentos terrenos. Quizás mi visión de la ciudad que yo espero es una ciudad donde yo pueda obtener todo lo que es material, todos los agasajos de la carne, todo lo que es la vaciedad de la vida, todo lo que tiene que ver con satisfacer y estimular la carne, tiene que ver con todo ese tipo de cosas, con todo ese tipo de fundamentos que son de índole mundanal. Entonces la fe tiene que ver con fundamentos, con la espera y con un fundamento celestial. Dice que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No un arquitecto, no un constructor, no un pensador de este mundo, no una filosofía de este mundo, no la filosofía del deleite, no la filosofía del egoísmo, del narcisismo, de mirar por mis intereses, no. Eso no tiene fundamentos celestiales. Y la fe está relacionada a eso porque estamos hablando de la fe. Tiene que ver la fe que Dios nos plantea con cosas sublimes. Vuelvo a decir, mi relación con Dios, no con cosas banales, no con cosas de esta tierra, no con supersticiones. No tiene que ver con yo juzgar a los demás. Tiene fe, dice el apóstol, tenla para ti. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Yo hoy día tuve la noticia de un varón de Dios, de un ministro que trabaja vendiendo sus dulces. Y se levanta todos los días a las 6 de la mañana y llega a vender sus dulces, sus puestecitos. Y él me decía que la venta había bajado, no sé, como 2, 3 veces. Pero él me dijo lo siguiente, pero en la casa mi hija me está fabricando una mascarilla para protegerse la boquita de los virus. Y fíjese que no ha ido tan bien. Y ahora lo que no vendo en dulce, lo vendo en mascarilla. Fíjese usted, ¿es fe es esa o no? Entonces, nosotros no nos detengamos en cosas banales y pequeñas. Porque hay cosas que para nosotros pueden ser de fe, pero para otros no. Y para Dios menos. Porque son cosas de esta vida. Y yo me alegré mucho. Y lo bendije, le dije, era un varón inteligente, eres lindo. Porque él vio Dios le mostró en esta situación una posibilidad de emprender y de ganarse el sustento. Y lo llevó a cabo
y está llevando sustento a su hogar. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Y luego el verso 11 dice que por la fe la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir porque ella tenía 90 años. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Y luego dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El ángel vino y le dijo, tú vas a ser madre. Vino el ángel y le dijo a Abraham, tú eres viejo, pero vas a ser padre. Y ellos actuaron sobre esa palabra que le entregó el Señor. No actuaron sobre imaginación. Y la Biblia dice que creyó, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aférrate a las promesas de Dios. No te aferres a cosas banales, a cosas que no tienen fundamento. Aférrate a la verdad de Dios. Eso es fe para Dios. Con eso está relacionada la fe. Y esa es la fe que Dios bendice. Una fe que está ligada a la obediencia, al temor de Dios. Y rescaté otro versículo que se encuentra en el verso 17, porque todo el capítulo 11 es de fe. Y en el verso 17 del capítulo 11 dice, Abraham, cuando fue, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Fíjese la connotación que tiene acá la fe. No son cosas banales, son cosas de peso. Y el Señor, para probar a Abraham, Él le dice, ofréceme a tu hijo. Y él no titubeó, él obedeció. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, amados hermanos. Qué hermosa la enseñanza del Señor. Dios nos invita a crecer. No aborrezcamos el consejo. No menospreciemos la reprensión. Inclinemos nuestro oído a la instrucción. Inclinemos nuestro oído a la enseñanza. Amemos la enseñanza del Señor para que seamos un pueblo que piense y actúe inteligentemente. Y cuando alguien te pregunte o demande de tu fe, tú puedas decir, esto es lo que me enseña mi pastor, esto es lo que yo he aprendido en el Evangelio, esto es lo que yo he recibido de Dios. No son mis pensamientos, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es como yo juzgo, es como juzga la palabra del Señor. Y voy a ir avanzando, y por acá tengo destacado el verso 26 del capítulo 11, ¿ya? Dice, teniendo, aquí empieza a hablar entonces de Moisés, que estuvo en Egipto, que se crió bajo el palacio, pero luego dice que por la fe, hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a privilegios, hermano. Ser hijo de la hija de Faraón implicaba el trono, implicaba placeres, implicaba una vida holgada, llena de beneficios, llena de privilegios. Y él, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los bienes temporales del pecado. ¿A dónde se eleva la fe? A tomar decisiones por Dios, a decirle no a la carne, no al pecado, no al egoísmo, no a todo lo que nosotros hemos planteado, hermanos amados, a la idolatría, no al amor al dinero, sí a la misericordia. La fe tiene que ver con cosas elevadas, donde nosotros debemos elevar también nuestra mirada. Aleluya, sigo avanzando. Mayores riquezas los vituperios de Cristo. Y luego tengo marcado acá otro versículo, verso 31, y dice que por la fe Rahab, la ramera,
no pereció juntamente con los, por la fe Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando Jericó cayó, ella, por fe, creyendo que los espías eran hombres de Dios y temiendo a un Dios verdadero, ella expuso su vida y refugió a aquellos que representaban una amenaza para su pueblo. Pero la Biblia acá la destaca como un acto de obediencia y no tuvo la misma parte que los desobedientes, como no van a tener la misma parte los desobedientes. Y la desobediencia está ligada a la falta de fe, está ligado al menosprecio de la palabra de Dios, está ligado a todo lo que representa santidad y menosprecio de este mundo. Aleluya. He querido destacar, aunque solamente estos aspectos. El verso 38 dice, hablando de hombres de Dios que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, etcétera, etcétera, dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué les parece? Hombres que sufrieron por la causa de Dios y están dentro de los hombres de fe. Cuando tú sufres, pero no por imprudente, no por mal educado, no por entrometerte en lo ajeno, sino que cuando nosotros sufrimos por la causa de Dios, eso es fe delante de Dios. Y dice de los cuales el mundo no era digno. ¿Cómo sería que eso quiere decir que el mundo no los merecía? Porque era tanta su santidad, era tanta su pureza, era tanto su amor a Dios, era tanto su menosprecio a las cosas del mundo, del sistema, que la expresión bíblica dice que el mundo no los merecía. Pregunta, ¿el mundo te merece a ti, me merece a mí? Porque si el mundo nos merece, quiere decir que estamos muy lejos de aquello que hemos tratado de estar definiendo en esta tarde, que se llama fe. Te dejo esta reflexión, amada, amado en el Señor. Que sea una reflexión para esta noche y quizás para mañana. Mañana en la mañana quiero que nos convoquemos a las 11 de la mañana, pero voy a orar, voy a tratar de mandar algunos saludos a la familia. No les voy a exhortar palabras. Quiero que tú consideres los videos que he hecho durante toda la semana, desde el domingo pasado hasta este día, que no entres quizás en calificar la calidad de la imagen o algunos hierros en mi verbalización, sino que trates de extraer las enseñanzas que son vida. Que el Dios de paz te bendiga, que puedas disfrutar esta enseñanza y mañana, cuando el Señor nos despierte con gozo y con paz, vamos a tener un tiempo acá, yo desde el living de mi casa y tú desde la intimidad de tu hogar, un tiempo de oración, de conectarnos en el Espíritu, de valorarnos, de amarnos. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan buenas noches, amados hermanos.